que tocará un médico que tocará uno de los temas tal vez más interesantes, más controvertidos, difíciles. Y para esto, antes de presentarlo, quisiera yo hacer un breviario histórico. Allá por el año de 1944, el entonces presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Franklin Delano Roosevelt, el día 12 de abril, se despertó como todos los días en la mañana, pero con dolor de cabeza. Un dolor de cabeza molesto. Inclusive hoy sabemos, por sus asesores, por los reportes históricos de la medicina, que durante todo ese día estuvo tomando decisiones políticas absurdas a lo mejor. Recordemos que en esa época se estaba presente todavía la Segunda Guerra Mundial. El señor era un tipo brillantísimo, fumador, que no hacía ejercicio derivado de que tenía secuelas de poliomielitis. Pero era fumador y era tomador con su itinerario, no consuetudinario, con su itinerario. Y a las 3 de la tarde, con 30 minutos aproximadamente, dijo: siento un terrible dolor en la parte trasera de la cabeza. Estaba él en su silla, allí en el edificio de la presidencia, perdió el conocimiento y cayó muerto. Su médico diagnosticó inmediatamente una hemorragia cerebral. La hipertensión es uno de los verdaderos conflictos, uno de los verdaderos problemas que tenemos para el manejo del paciente. Y el cerebro es uno de los que primero sufre. El día de hoy nos acompaña el señor doctor Carlos Gerardo Cantú Brito, quien es jefe del Departamento de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Fue fundador o es fundador de la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral y presidente en el periodo 2005-2007. De 1995 a 1998 fue jefe del Departamento de Enseñanza y otras profesiones de salud del mismo Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, en la Ciudad de México. Y si me pongo a leer todo el currículum, me voy a tardar la hora y no le voy a dar la oportunidad a él de hablar y a nosotros de escucharlo. Señor doctor, tenga la bondad de tomar el micrófono es suyo. Le agradecemos infinitamente la directiva de nuestro colegio que nos acompañe a este curso. Bienvenido y muchas gracias. Buenas tardes, pues primero que nada, muchas gracias por la presentación y por la anécdota, doctor Arturo Salas. Como ya se mencionó, pues soy el doctor Carlos Cantú y es un gusto participar con ustedes en este evento de medicina interna. Y efectivamente vamos a ver una parte muy relevante para la medicina en general, que es el cómo mantener un cerebro sano, que luego resulta muy complicado en nuestros días tener esta virtud. Para eso voy a presentar estos son los objetivos de la presentación, es mi agenda para el día de hoy. Esencialmente es centrarme primero en la importancia que es la presión arterial para el cerebro, o sea, uno de los cuestiones fisiológicas mucho más importantes que existen es la presión arterial y el cerebro, cómo se lesiona el cerebro cuando hay hipertensión, y vamos a terminar viendo este asunto de cómo produce deterioro cognitivo, deterioro intelectual, demencia, y finalmente voy a terminar con un brevario sobre lo que debe uno de hacer para mantener un cerebro saludable cuando se hace uno grande,
cuando llega uno a la edad adulta mayor, pero hay que empezar más jóvenes. Quiero comenzar mencionando esta estadística sobre los problemas cardiovasculares en el mundo. Vean ustedes que los problemas cardiovasculares, que incluye la parte neurológica, representa el 32% de todas las muertes que existen en el mundo se deben a problemas cardiovasculares. Aquí tienen todos los casos. Obviamente la cardiopatía isquémica sigue siendo la número uno, pero vean ustedes que un porcentaje bastante alto, que ya es más de una tercera parte de todos los casos, el problema es a nivel del cerebro vascular. Y de todos los problemas que hay atribuibles como factores de riesgo, ustedes pueden ver que desde 1990 que se hacen estas mediciones que tienen que ver con lo que se llama GBD, el sistema GBD, que es el Global Burden of Disease, la carga de enfermedades. Vean ustedes que la hipertensión sistólica sigue siendo desde el 1990 la número uno y nadie la ha desbancado. Y cuando hablamos de los DALIs, o sea, la pérdida de los días, pérdidas de días saludables, tanto por muerte prematura como por discapacidad, vean ustedes que el pico empieza desde muy jóvenes, y vean que el pico está en los años 60, 70, pero ya desde edades de 40, 50, la pérdida en números de millones de DALIs es realmente abrumador. El punto más importante para hablar de la enfermedad cerebrovascular es que el factor de riesgo número uno es la hipertensión arterial. Recuerden que la sistólica es la que al final de cuentas es la que hace más daño, sobre todo después de los 55 años, la diastólica antes de los 55 para la parte cerebrovascular. Y vean que la hipertensión se relaciona con todos los eventos cerebrovasculares, los isquémicos, la hemorragia intracerebral y la hemorragia subaracnoidea, con los tres. Y pues bueno, no me voy a detener en las estadísticas nacionales. Ya saben ustedes que en Sanut, en su última encuesta, nos demostró que pues, los porcentajes por décadas, empezando desde los 20 años, pues anda arriba del 30% a nivel nacional, pero con los picos muy altos en los 70. Imagínense que cuando alcanza uno la década de los 60, 6 de cada 10 mexicanos ya pueden tener hipertensión. Y un punto muy importante es que esto no se ha modificado, es más, se ha incrementado a pesar de todos los programas que puedan haberse intentado. Ustedes pueden ver que a nivel rural y urbano y nacional sigue en aumento, no se ha podido detener comparando encuestas de hace 10 años con las de ahora. Y otro punto importante es que la parte gris, la parte azulada nos indica que una buena parte de los pacientes no conoce que son hipertensos, los encuentran ahí cuando les toman la presión en estas encuestas que son casa a casa. Ahora, ¿cómo va a afectar a la parte cerebrovascular? Bueno, recuerden que el cerebro tiene dos partes, dos componentes importantes desde el punto de vista cerebrovascular. Pero es el famoso polígono de Willis con sus arterias principales, son arterias muy grandes, pero estas arterias se van dividiendo, se van haciendo a pequeñas arterias y al final el cerebro está compuesto de esta gran cantidad de arterias que les llamamos de pequeño calibre, muy delgaditas, pero está lleno el cerebro. Vean ustedes la parte profunda del cerebro, cómo están las tálamos geliculadas, las lentículas estriadas, todo está lleno realmente de gran cantidad de pequeños vasos. Entonces, lo que hace la presión arterial es llevar todo lo que tiene que ver con la parte circulatoria hasta el nivel más delgadito que hay, se va dividiendo hasta que finalmente llegamos a la llamada barrera hematoencefálica y vean cómo se requiere esta pulsatilidad para que nos lleve la parte de los nutrientes, esencialmente oxígeno y glucosa, y aquí está compuesto para ir a nutrir a la neurona, pues tiene que pasar los astrocitos tienen un lugar fundamental, son los que llevan prácticamente el alimento, pues el oxígeno y todo, y esto tiene que ver con lo que llamamos barrera hematoencefálica. Si la queremos ver un poquito más artísticamente, pues así es como se considera que está la barrera hematoencefálica, está el astrocito, y el astrocito estaría llevando pues a la neurona todo lo que requiere a base de una gran cantidad de señales. Entonces es fundamental
la barrera hematoencefálica y ahí está la arteriola terminal donde vienen los capilares y el intercambio de todo. Y así es como se vería realmente para nutrir a una neurona, pues tenemos que tener la barrera hematoencefálica, que es muy útil porque impide el paso de una gran cantidad de tóxicos que no serían deseables para el cerebro, pero permite que se lleve a cabo esta alimentación de oxígeno, glucosa y otros nutrientes. Entonces, también recordar que al cerebro no le gusta que le anden subiendo y bajando la presión, entonces tiene un fenómeno que es bien conocido que se llama autorregulación cerebral, en el cual el flujo sanguíneo cerebral se tiene que mantener constante independientemente de las presiones arteriales, o sea que la presión de perfusión cerebral está dado por la presión arterial y la presión intracraniana. Esto tiene límites, vean que el límite es bastante amplio, pero llega un momento en que ya si alcanza este sitio, podría haber una disminución súbita de la presión. Si alcanza el sitio alto, se elevaría mucho la circulación cerebral, y entonces lo que hace el cerebro es que a base de la microcirculación se vasodilata o se vasoconstriñe para mantener presiones y flujo sanguíneo cerebral dentro de un rango muy estratégico que es entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Recuerden que si se pierde la autorregulación, entonces cada vez que baje tantito la presión, se va a producir deterioro neurológico. Cada vez que aumente la presión, se eleva demasiado la cantidad de sangre que llegarían al sistema nervioso cerebral central. Por lo tanto, se requiere esta autorregulación. Recuerden pues que esa base de máxima dilatación, máxima constricción y una parte normal que permite que podamos tener todo este fenómeno. Ahora, estas curvas permiten alimentar perfectamente al cerebro, pero tenemos forma de compensar, pero no es lo mismo un hipertenso joven. Vean que los jóvenes, a pesar de que este mecanismo esté comprometido por la presión alta, tenemos capacidad de adaptarnos y estiramos, recorremos hacia el límite superior hasta cierto punto. Y esto nos permite adaptarnos y es muy poquito realmente lo que se llega a deteriorar este mecanismo que permite que llegue la misma cantidad de sangre. Pero ¿qué pasa cuando nos hacemos grandes? Pues se pierde este límite que teníamos en la juventud y entonces ya automáticamente no hay forma de seguir protegiendo al cerebro y un aumento de la presión arterial se transmitirá en un incremento y queda desprotegida la microcirculación, dañando a los pequeños vasos y sobre todo a lo que conocemos como la unidad neurovascular que incluye las neuronas, los astrocitos, oligodendrocitos y toda la parte vascular. Entonces, aquí tienen este esquema en el cual podemos ver todo lo que causa de daño la presión arterial, la hipertensión. Por un lado, pues va a producir la hipertrofia de todos los vasitos, el remodelamiento, y luego también va a promover la aterosclerosis, la formación de estenosis en las carótidas, en las basilares, en las arterias, o bien atacando a los pequeños vasos a través de este fenómeno que se llama lipohialinosis, va como decimos, a alterar el famoso fenómeno de autorregulación cerebral, va a producir disrupción de la permeabilidad que habíamos quedado, la barrera hematoencefálica, y todo esto se va a empezar a perder y por lo tanto todo esto empieza a fallar y aparecen todos los problemas vasculares, de tal forma que siempre los neurólogos, bueno, los que nos dedicamos sobre todo a la parte vascular, siempre decimos hipertensión arterial es igual a daño vascular cerebral. En la parte de arriba tienen ustedes imágenes de daño isquémico. Ven como hay una carótida con una ateromatosis muy severa promovido por la hipertensión. Puede dar infartos grandes, obviamente esta arteria si se ocluye, pues va a dar un infarto enorme, pero pues, lo típico de la hipertensión es dar estos pequeños infartos llamados lacunares, que cuando se hacen crónicos se ven como hoyos negros, y luego van a ver ustedes un fenómeno que cada vez se reconoce más por resonancia, que se llama la dilatación de los espacios de Virchow. Son espacios perivasculares, nos hablan de enfermedad de pequeño vaso, y finalmente la famosa leucoaraiosis, donde leuco igual a blanco, se llena toda la sustancia blanca de lesiones y tiene que ver con el daño al endotelio.
En la parte de abajo tenemos las hemorragias. Vean ustedes que esta misma enfermedad de pequeños vasos pues va a romper a las arterias, la rompe y hace unas hemorragias brutales que son las que están en medio, o puede ser subaracnoidea, cuando hay un aneurisma, se promueve la ruptura del aneurisma al momento que se es hipertenso, y finalmente hemos visto ahora con resonancia esto que está a la izquierda y abajo en amarillo, las flechas, estas se llaman microhemorragias. También tiene que ver con este fenómeno eh, de lesión a los pequeños vasos. Estos son silenciosos, no da un síntoma en particular, pero predicen que ahí vienen las hemorragias grandes. Entonces, en nuestro país, en este estudio que hicimos hace ya más de 10 años, la principal causa de hemorragia intracerebral en nuestro país es la hipertensión arterial. Cerca del 70% de los casos son por descontrol de la hipertensión y muy de acuerdo con todos los factores de riesgo. ¿Cómo se encuentra la prevalencia de hipertensión en nuestro país? Vean que todas las otras causas realmente quedan cortas al momento que hay tanta hipertensión, pero a la vez nos dice que si lográramos controlar la hipertensión, pues bajaría mucho esta frecuencia que tenemos de hemorragias intracerebrales. Esas hemorragias se deben a la formación de unos pequeños microaneurismas que se llamaban miliares o aneurismas miliares, y esto lo describió Charcot y Bouchard hace ya casi 150 años. Vean ustedes que estas son las imágenes originales donde veían ellos, ahora se puede ver con microradiografía, y cuando se rompen, pues va a dar el lugar a la hemorragia llamada hipertensiva. Se cree que es un fenómeno como de bola de nieve, donde estos pequeños microaneurismas en estas pequeñas arterias, al momento que se rompe uno, rompe a la que está al lado y se va haciendo toda una bola de nieve. Esta es una imagen muy típica de Netter, en el cual pueden ustedes ver hasta que ya la misma masa encefálica pues comprime a la hemorragia y ya no la deja crecer, pero a veces se forman unas hemorragias realmente dramáticas que abarcan una gran cantidad del encéfalo. Entonces quiero regresar y enfatizar a la enfermedad de pequeño vaso, porque es que curiosamente es la que más daño da, no tanto la de grandes arterias, porque este pequeño vaso, por un lado, nos da los infartos lacunares, nos da, bueno, este es uno agudo, por eso se ve hiperintenso, este ya es crónico, se ve como hoyo negro, nos da las lesiones de la sustancia blanca, que se llaman hiperintensidad de sustancia blanca, y son por hipertensión, las promueve mucho la hipertensión, y luego vamos a ver estos espacios perivasculares. Recuérdenlo porque les voy a enseñar ahorita cómo es que se van formando, y es un dato típico de que hay daño a los pequeños vasos, y ven cómo todo esto de pequeños vasos da lugar a las hemorragias. En lugar de ocluirse una arteria, pues la va a romper y nos va a producir la hemorragia. Hablando pues de lo menos aparente, pues recuerden pues que nos va a dar la famosa leucoariosis. Eso es lo que se ve cuando hay mucha hipertensión, y nos va a dar las microhemorragias. Las microhemorragias se van a ver en dos tipos. Vean que las microhemorragias típicas de hipertensión son en el cerebelo y son en la parte profunda de los hemisferios cerebrales, donde están los ganglios basales, el tálamo. En cambio, las microhemorragias que son en los lóbulos, esas usualmente son por angiopatía amiloide. ¿Cómo es que se forman estas hemorragias? Pues por el daño a las arteriolas penetrantes, nos van dando estas microhemorragias de diferentes tamaños. Y ven ustedes que también es precisamente la disrupción o todo lo que tiene que ver con la ruptura de la barrera hematoencefálica y una serie de disfunción endotelial, lo que da las lesiones de sustancia blanca. Y aquí ustedes pueden ver además estos espacios llamados de Virchow o espacios perivasculares, son estos que están aquí y que se van haciendo grandes al momento que se está dañando por hipertensión las arteriolas penetrantes. Entonces vamos a pasar a la parte medular del tema, que es la parte que tiene que ver con el deterioro cognitivo de todo lo que hace la hipertensión, pero nos vamos a enfocar en cómo da lugar al deterioro intelectual, a la demencia. Vean ustedes que en este estudio que habla de los factores que pueden dar lugar a enfermedad de Alzheimer o promover la enfermedad de Alzheimer, vamos a ver a varios de los que estamos platicando. De hecho, hay un llamado que menciona, es un manifiesto de Berlín que dice, previniendo
enfermedad de Alzheimer a través de la prevención de los eventos cerebrovasculares. Y vean que la hipertensión juega un papel fundamental, de hecho lo ponen como nivel A, o sea, fundamental. Y vamos a ver cómo es que ocurre todo este daño. Por el daño que hemos mencionado, pues tenemos por un lado la famosa patología que tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer, todo lo neurodegenerativo, el depósito de amiloide, la de la proteína tau, los marañas neurofibrilares. Y por otro lado tenemos lo que hemos mencionado que puede dar directamente una enfermedad vascular, una demencia vascular pura. Entonces tenemos en los extremos al degenerativo y al vascular puros. Obviamente el más conocido y el más frecuente es la Alzheimer, pero curiosamente es muy frecuente que con la edad se junten los dos, que se junten los dos y entonces que tengamos formas mixtas, de tal forma que pacientes que van a tener Alzheimer, por el hecho de tener eventos vasculares, se aceleran. Si le faltaban años para que se manifestara bien, pues se acelera realmente y entonces tenemos este daño mixto. O sea que si habláramos solamente de demencia vascular como tal pura, pues un 15% es la segunda causa de demencia por todos los mecanismos que hemos hablado. Sin embargo, otro aspecto fundamental es que si incluimos a los que traen las dos cosas, lo degenerativo y lo cerebrovascular, pues ya el 70% de todas las demencias van a tener un componente vascular. Y finalmente siempre recordar que en los primeros 6 meses después de un infarto cerebral, hasta el 45-70% de los pacientes van a presentar algún grado de deterioro cognitivo por haber tenido ese evento cerebrovascular. De aquí la importancia que tiene el manejo adecuado de la hipertensión. Recuerden que la hipertensión es el principal factor de riesgo para la formación de enfermedad cerebrovascular. Entonces vamos a tener una comunión entre hipertensión arterial y enfermedad de Alzheimer, la parte degenerativa. Por un lado va a estar la parte que tiene que ver con el depósito de amiloide, por otro lado con todo esto que hemos mencionado, el depósito de los microsangrados, y lo que hace la hipertensión pues es promover que haya disrupción de la barrera hematoencefálica, por lo tanto todo lo que tiene que ver con los péptidos beta amiloide van a hacer que se depositen más fácilmente estas placas de amiloide y todo lo que tiene que ver con la acumulación de sustancias tóxicas y marañas neurofibrilares. Esto se ha demostrado recientemente en varios estudios, de hecho se ha estado trabajando desde hace tiempo, pero les presento un buen estudio que nos demuestra cómo les va a las personas de acuerdo a la hipertensión. Vean que son 4 grupos de hipertensión, los menores de 120 serían los más sanos y los peores serían los que traen la presión siempre arriba mayor de 150. Vean que ya son personas mayores, o sea, no estamos hablando 70, 80 años, y vean ustedes cómo se ve. En la parte izquierda tienen el famoso mini-mental, se hacen 3 mini-mental, por lo tanto, hay pacientes que van a mezclar los puntajes, y vean ustedes que los que tienen la presión más baja son los que tienen mejor nivel cuando los siguen 10 años, haciéndoles 3 mini-mental por año. Vean ustedes cómo los que tienen la presión más alta son los que tienen puntajes mucho más bajos. Y en esta prueba que se llama de los dígitos, símbolos con dígitos, se las pongo aquí por si no la caen, relativamente fácil, van poniendo números y entonces el paciente tiene que ir poniendo, si es un 2, pues tiene que poner esta imagen, si es un 4, pues tiene que poner esta imagen, y si no lo pone bien, pues lo van castigando. Y ven ustedes que nuevamente los que tienen presiones menores de 120 son los que están mejor, y los que tienen presiones más altas son los que le va más mal. Por lo tanto, se concluye en este estudio que en los pacientes mayores de 70 años, que ya de por sí tenemos problemas por la pura edad, el tener, a pesar del tratamiento antihipertensivo, el que no estén controlados hace que tengan mucho más problema que los que están controlados. Y bueno, esto ha surgido la cuestión de si, qué tanto debería uno de ser tan exigente en el control de la presión arterial para que no haya demencia. Y bueno, les pongo la parte del sprint que habrán oído de este estudio famoso, que bajó mucho la presión arterial. Hubo el lío de que si valía la pena o no, porque a veces en las personas mayores el bajar sube muy rápido la presión podría ser un problema.
Pero ven que desde el punto de vista intelectual, este estudio se tuvo que suspender porque ya el estudio original demostraba que era mucho mejor que todos los pacientes, aunque fueran grandes, es mejor que tengan la presión, sobre todo menos de 130. Algunos se animaron a irse a 120, pero se cree que 130, de hecho cambió las guías y por eso las guías están bajando de 140 a 130 la sistólica. Y ustedes pueden ver que los que estaban mejor controlados, el tratamiento estándar tuvo más incidencia de demencia que los que tuvieron con el tratamiento hipertensivo. Esto se quedó en punto 10, pero este estudio, una P de punto 10, que es no significativa, pero este estudio se suspendió, por lo tanto no se completó, pero de tal manera, si uno compara los que están arriba de 140 con los que están en 120, pues hay menos demencia en los que tienen menos de 120. Después hay un metaanálisis muy reciente, ustedes pueden ver, 2019, donde juntaron todos los estudios que manejaban la presión arterial y la demencia, y ven ustedes que ya cuando los junta uno todos, aunque individualmente se pasan un poquito, y no logran, tendría que estar todos del lado del no pasar el 1 para que fueran significativos, todos llegan a pasar el 1, pero cuando se juntan todos y se hace este metaanálisis, pues se ve que realmente sí es significativo el tener una diferencia de 10 milímetros de mercurio de presión sistólica comparados con los que lo tienen arriba de eso, pues hay es un 12% de reducción en el riesgo de demencia, o sea que sí es significativo estar bien controlado. Entonces, el tratamiento de la presión arterial intensivo es necesario para reducir el riesgo de demencia. Y bueno, yo quisiera dar un pequeño mensaje en relación a los bloqueadores, a los ARA2, uno de los fármacos más importantes para el manejo de la hipertensión. Aquí está el historial desde que salió el losartán y que sigue siendo tan exitoso actualmente. El último que llegó pues fue el fimasortán. Vean ustedes, aquí están algunas de sus virtudes, incluyendo que no requiere ajustes cuando hay enfermedad renal moderada, que tampoco lo requiere cuando hay enfermedad hepática moderada, y sobre todo que tiene una mayor duración de acción que los sartanes anteriores. Les pongo, para la parte neurológica es muy importante porque a veces no podemos empezar los tratamientos antihipertensivos en la fase aguda. En este caso, en el estudio Fábulo, se vio, se empezó el tratamiento de los pacientes que habían tenido infarto cerebral después del quinto día, el evento isquémico. Vean ustedes que tenían que tener sistólicas arriba de 140, diastólicas de 90, y vean lo que hicieron fue comparar los desenlaces de cómo se controlaba la presión primero al mes y luego al final fue hasta las 24 semanas. Vean ustedes que aquí están todos los participantes, es un estudio asiático. Vean que la mayoría tenía aterosclerosis o enfermedad de pequeño vaso, lo que hemos hablado, no tanto cardioembólico. Y bueno, todos tenían una buena cantidad de factores de riesgo, además de la hipertensión. Y vean que se logró una reducción una tasa de reducción casi del 70% en un control adecuado de la presión arterial. Y lo podemos ver también con cifras de pacientes que iniciaron con 160 de sistólica, 90 de diastólica. Ven ustedes cómo a las 4 semanas, al mes, ya se había logrado reducir, ya había una reducción absoluta del 23 milímetros de mercurio. Y cuando nos vamos al final, que es que fue a los 24 meses, pues se logró bajar a 130, o sea que un 29, casi 30 milímetros de mercurio se logró bajar la sistólica. Por gráficas podríamos ver que a los 24 meses, así es como empezaron, obviamente todos estaban hipertensos y se fueron componiendo, y ven ustedes que a las 24 semanas se logró controlar al 70% de los pacientes por debajo de 130, perdón. Y bueno, quisiera terminar mi exposición comentando algo que me parece fundamental, que es qué estrategias podemos hacer para mantener un cerebro saludable cuando llegamos a la vida adulta mayor, que todos nos va a tocar cuando tengamos la oportunidad de haber llegado.
Eh, Voy a hablar de un artículo publicado en Stroke, bueno, se publicó en Circulation, Stroke, en todas las revistas de la AJA, Stroke, tanto cardiológica como neurológica. Y bueno, vean ustedes que así decía, esto es en el 2017, recordando primero que 1 de cada 8 personas después de los 60 años va a presentar deterioro de memoria y incluso un 35% con dificultades funcionales, y todo tiene que ver que falla, que se fracasa esta parte que hemos enfatizado y que hemos tratado de revisar en esta presentación, que es la unidad neurovascular, por una parte la neurona, el astrocito, la glía, y por otra parte, pues lo que tiene que ver con la arteriola, la microcirculación, el endotelio y la barrera hematoencefálica. Y entonces, por una parte, vamos a tener que se requieren, pues desde la genética, tener buenos genes para llegar a la vida adulta mayor, la exposición a la parte ambiental, todo lo que tiene que ver con eso ayuda a tener que estén negativos o positivos, pues fue lo que va a dar cómo va a estar la salud cerebral óptima. Y se va a juntar mucho, mucho con el asunto cardiovascular, cerebrovascular, los factores de riesgo, y entre los dos, eso es la lucha para que realmente tengamos una salud cerebrovascular. Entonces, en este artículo se enfatiza, y la American Stroke y la American Heart Association han sacado lo que llaman los 7 pequeños pasos para una salud eh, neurológica, un cerebro sano cuando llega a la edad mayor. Y ven que ponen primero, 3 son factores de riesgo, que el número 1, como hemos visto, y el más importante es el manejo de la hipertensión arterial, el colesterol, la glucosa, o sea, 3 factores de riesgo. Y ven que después viene estilo de vida, tener actividad física con cierta frecuencia, cuando menos media hora, 5 veces a la semana. No tiene que ser exhaustivo, nada más no hay que estar sedentarios. Una dieta saludable, más fibras, menos carnes rojas, más carnes blancas. Y luego vean que mantener un índice de masa corporal, que se batalla mucho en nuestro medio, en nuestro México. Y bueno, dejar de fumar es el otro. Entonces, estos son los siete pequeños pasos que convierten a que el cerebro sea saludable. Y lo ponemos un poquito desde otra perspectiva. Recuerden que por un lado vamos a tener los factores de riesgo vascular que van a producir la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad cardiovascular, incluyendo la fibrilación auricular. Y ven ustedes que todo esto va a promover deterioro cognitivo, y esto se va a pelear con la parte genética, el estilo de vida, y aquí depende cómo nos vaya, pues entre los dos, si logramos tener negativo toda esta parte cerebrovascular, cardiovascular, pues vamos a tener una salud cerebral óptima. Y entonces, a esta parte que ya la he mencionado, aquí viene lo que quiere decir cada una de ellas, cuáles serían la definición para lograr un cerebro saludable en la edad adulta mayor: presión arterial adecuada, colesterol en las revisiones, sobre todo la LDL bien fija la meta, la glucosa debajo de 100, realizar actividad física, la dieta saludable que ya está aquí indicada, y obviamente el tener un índice de masa corporal pues sano, ¿no? Sin sobrepeso. Finalmente, aparte de quitar el tabaquismo, se ha agregado que es fundamental para tener a un cerebro cognitivamente saludable. Hay que tenerlo trabajando todo el tiempo, o sea que siempre eso de jubilarse y ponerse a ver la tele realmente es lo menos saludable que le puede pasar al cerebro. El cerebro, a pesar de que se llegue a la edad de 65, 70 años o más, siempre debe estar activo para que pueda realmente ser saludable. Entonces, pues, quiero concluir pues que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para enfermedad vascular cerebral, tanto la isquémica como la hemorrágica, como hemos visto. La hipertensión arterial también se asocia a deterioro cognitivo por la afección que existe con los pequeños vasos. Que les quede muy claro que el pequeño vaso es fundamental para el funcionamiento del cerebro. El control adecuado de la hipertensión es la principal medida de prevención primaria, secundaria, para enfermedad vascular y para el deterioro cognitivo. De hecho,
es importante que quede claro que la enfermedad vascular cerebral es la enfermedad prevenible más importante de la edad adulta mayor, pero hay que seguir todos estos pasos que hemos mencionado, estas acciones, 7 acciones y aparte el entrenamiento cognitivo para que realmente nos vaya bien. Y bueno, hemos hecho alguna mención sobre cómo el fimasartán es uno de los, el más reciente de los bloqueadores de los ARA2 y que se ha demostrado su eficacia en pacientes con infarto cerebral. Por lo tanto, quiero terminar mencionando que para mantener nuestro cerebro sano, se debe mantener el control de la hipertensión arterial. Este es el mensaje que les quería dar. Les agradezco mucho su atención. Buenas tardes. Muchas gracias, señor doctor, muy amable. Le agradecemos infinitamente su participación y estamos abiertos a las preguntas del auditorio médico. Antes de que ellos hagan sus preguntas, yo quisiera, si me lo permite, hacer un comentario al respecto de lo que usted acaba de mencionar. El año de 1985, si mal no recuerdo, se publicó un artículo muy interesante por la doctora Müller y colaboradores, quienes en base a una serie de estadísticas encontraron que la gran cantidad de eventos cardiocirculatorios, cerebrales, vasculares, ocurren en un cierto periodo de tiempo, es decir, en ciertas horas del día. Probablemente estén inmersas las situaciones de nuestro propio ritmo circadiano. Es una posibilidad. Y la doctora Müller mencionaba en su artículo que los eventos isquémicos, que los eventos, los infartos cerebrales, los infartos al miocardio, las hemorragias cerebrales, las arritmias cardíacas, etcétera, 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 ocurren en un ciclo de entre las 3 de la mañana y 3:30, 4 de la tarde. Este comentario viene, estoy haciendo tiempo para las preguntas de mis compañeros, que quede claro. Entonces, este comentario viene a la par del comentario que hice al principio de esta charla, la charla que usted brillantemente hizo. Por ejemplo, el evento vascular cerebral que se ganó totalmente el señor presidente Franklin Delano Roosevelt fue entre las 3 de la mañana y las 3:30 de la tarde. De hecho, la muerte de él ocurrió a las 3 de la tarde con 30 minutos, una cosa así. Y a partir de entonces, a partir del año de 1946, si mal no recuerdo, no porque yo haya nacido en esa época, sino porque lo he leído, se estipuló, se programó la aplicación del mapeo para el paciente con hipertensión arterial. Sobre todo estos pacientes que tienen alto riesgo. Bueno, este fue un comentario añadido a lo que usted acaba de decir. Y hay una pregunta, doctor. El doctor Noé Mariano, que es internista intensivista, pregunta: ¿qué papel juegan los antioxidantes en la salud cerebral? Bueno, es un tema de mucho estudio en la parte de los antioxidantes. De hecho, se cree que si en la dieta se tiene buenos antioxidantes, existe mejoría de la parte intelectual. Es un tema mucho en estudio, pero sí, definitivamente sí, sí necesitamos como eliminar los radicales libres. Entonces sí existe evidencia de que pero no porque se tengan que tomar fármacos que tengan que ver con eso, ¿eh? Se cree que debe ser mucho mejor a través de una buena alimentación, que haya una buena cantidad de alimentos que tengan capacidad de antioxidante. Pero sí tiene razón. Muy bien, el doctor Jesús Ruiz Macosay le manda saludos, abrazos tabasqueños. Dice: saludos, doctor Carlos Cantú Brito, excelente, como siempre. Bueno, ahí tiene usted. Muchas gracias. Le pregunta el doctor Mario Domínguez Polo, de Córdoba, Orizaba, ¿qué opina del uso de memantina, domepecilo, además de la acetilcolina, el ácido acetilsalicílico y el tratamiento antihipertensivo? Un comentario respecto de esto, doctor.
Sí, mire, todos estos fármacos son fármacos que inicialmente se probaron para la enfermedad de Alzheimer. Eh, Ahorita existen estudios donde se ha demostrado que logran mejorar un poco la parte intelectual, incluso están hechos para Alzheimer, ¿eh? Y en segundo lugar, después para demencia de tipo vascular, pero lo que mejoran es poquito, ¿eh? ¿No? Hay hasta un poquito pues de warning por parte de las grandes agencias de salud en el mundo, de que cuesta mucho dinero para el poco beneficio que se logra. De hecho, se ha visto que si a los pacientes se les pone entrenamiento cognitivo como si fuera la medicina, prácticamente salen un poquito mejor que los que están tomando estos medicamentos. Estamos hablando de que se gastan miles de pesos por tratamientos como memantina, donepezilo, eh, y todos ellos, pues, que tienen su función, pero no crean que revierte este asunto, nada más ayudan tantito y debe de haber, lo que se ha visto que funciona más es el que el paciente esté trabajando su cerebro, incluso cuando ya están con Alzheimer, si les empiezan a dar, o con demencia de cualquier tipo, si les empiezan a dar ejercicios intelectuales, como que las sinapsis se vuelven a conectar, el paciente sigue siendo útil una temporada. O sea que sí, son medicamentos que se pueden dar, pero no crean que son la panacea, hasta está un warning de que a veces se abusa mucho de los medicamentos y no es lo que se esperaba que fueran a mejorar. Dicho de otra manera, no hay como mantener la presión arterial en forma adecuada. Bien, la Totalmente. doctora, la doctora Clara Rosales Monter y la doctora Escamirosa le felicitan por su excelente ponencia. Igual el doctor Mario Domínguez Polo. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Ya no tengo más preguntas que hacerle. De veras, inmensamente agradecidos a nombre del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz. Le agradecemos su participación. De alguna manera estaremos convidados a invitarle a comerse aquí en Veracruz un buen ceviche o unas jaivas encueradas o algo que ayude a disminuir el riesgo de que tengamos algún problema de tipo neurológico. Okay, Un abrazo a la distancia, señor, y mucho gusto en haberlo conocido y en haberlo escuchado. Muy amable. Gracias, doctor. Hasta luego, nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias, señor. Tenemos al auditorio, tenemos unos minutos. Estiren las piernas y regresamos para la siguiente ponencia. Muchas gracias. Bueno, ya me voy a salir yo.